¿Vas a sustentar dentro de poco? Ya me imagino que debes estar asustadísimo, ¿no? Sí, obviamente eso es natural. Yo no espero pues que vayas tranquilo, no. Siempre una sustentación es sinónimo de nerviosismo, de miedo, vas a ir muy temeroso. Sí, yo sé que eso es natural. Pero, ¿sabes? Hay una cosa que yo siempre les digo a mis alumnos. Mientras tú hayas hecho tu estudio, no tienes de qué temer. Mientras tú mismo te hayas involucrado en él, no tienes miedo, ¿sí? Porque ¿quién más va a saber el tema que tú? Mira, tú puedes tener de frente a 3 expertos en tu tema, pero si tú mismo hiciste, si tú mismo, como decimos entre comillas, te ensuciaste, ¿me entiendes? Si tú mismo trabajaste, si tú mismo la sudaste, ¿quién va a saber más del tema que tú? Si tú mismo lo hiciste, ¿sí? Pero a pesar de todo, yo necesito que tengas en cuenta esto. En una sustentación te van a preguntar muchas cosas, sí. Te van a preguntar sobre cada parte de la tesis, eso sí es natural. No te vas a librar de que te pregunten este capítulo, que te pregunten el otro. Es obvio que te van a preguntar mínimos detalles, ¿sí? Pero hay 3 puntos que si no sabes responder, créeme que no tienes forma de poder salir adelante. Porque yo sé que si tú no respondes algo, de repente los miembros del jurado te puedan decir, bueno, simplemente te lo dejo como observaciones, no te apruebo ahora, pero levantas las observaciones y después de unos días vuelves a sustentar, ya asunto arreglado. Sí, tú dices sí, pero hay 3 cosas que si no las respondes, créeme, no tienes forma de levantar las observaciones, ¿ya? Así que por favor, escúchame bien. Tú sabes que todo estudio parte de un problema, ¿no es cierto? Todas las investigaciones. Y es bien curioso que te diga esto y que recalque en esto, porque esto que parece obvio, para algunos no lo es. Créeme, yo todos los días veo muchas tesis que por más que leo el planteamiento del problema, esto no lo encuentro. Y cuando yo le pregunto al alumno cuál es el problema del que partes, no me pueden responder. ¿Te das cuenta? Así que tan obvio no lo es. Tú me dirás, pero si yo siempre parto por el AQP, ¿te acuerdas? ¿A dónde? ¿Con quiénes? ¿Qué problema? Pero muchísimas veces este problema el alumno no lo tiene claro. ¿Y sabes por qué? Porque muchísimas veces también uno mismo hace un estudio según lo que uno quiere. Por ejemplo, si a mí me gusta el tema, no sé, pues de la comprensión lectora, entonces yo voy a un colegio y tomo el test de comprensión lectora. ¿Por qué? Porque yo quiero, pero no me pongo en el lugar de las personas. Y yo me voy a preguntar, ¿y esas personas qué problema tenían? O sea, ¿por qué fui yo a tomar ese cuestionario? ¿Por qué? ¿Qué problema tenían esas personas? ¿Ves? Y de repente esas personas no tenían ningún problema, sino que simplemente yo fui a tomar un cuestionario porque quise hacerlo, porque es el tema que a mí me gusta. Pero no estoy partiendo de que esas personas tienen que haber tenido un problema. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo no tengo claro el punto de partida, ¿no es cierto? ¿A dónde voy? Este es el punto de partida. Imagínate que vas a correr 100 metros planos. Todos se alinean en el punto de partida, ¿verdad? Y si tú no estás en el punto de partida, pues ¿cómo empiezas la carrera? No puedes, ¿no es cierto? No puedes empezar la carrera desde otro punto. Todos tienen que empezar desde el punto de partida. Y ese punto de partida es este. Así que si tú ya presentaste tu proyecto o tu tesis completa y te han observado el problema, ¿qué significa? Pues que tienes que regresar hasta el paso 1. ¿Ya? ¿Me escuchaste? Si entre tus observaciones dice que el problema no está bien planteado, que el problema no está claro, por gusto avanzas. Tienes que retroceder hasta el punto 1, o sea, hasta el inicio, ¿sí? Así que, mira, yo tengo muchos alumnos que me han traído sus tesis con muchas observaciones y ellos quieren que solamente les acomode,
¿no? Ya hay punto 1, acomódame eso, el punto 2, acomódame lo otro. Pero si una de esas observaciones es esto, ¿qué crees? ¿Qué puedo hacer? Pues tengo que retroceder necesariamente al paso 1, ¿sí? Así que tú que me estás escuchando y tienes tu lista de observaciones, a ver, fíjate, una de esas observaciones te dice que el problema no está claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Retroceder hasta el paso 1. Yo sé que quizá te vas a molestar, porque me vas a decir, no, pero ¿cómo voy a retroceder hasta el paso 1? Yo tengo un tiempo límite y yo no puedo retroceder tanto. ¿Quieres hacer las cosas bien? Pues retrocedemos. ¿Te parece? Es indispensable, ¿ya? Bueno, es lo principal. Ahora, yo siempre me pregunto, a ver, tú has trabajado con un grupo de personas, ¿ya? ¿Y por qué crees tú que este problema tienen estas personas? ¿De dónde sacas? O sea, tú me dices, yo voy a un colegio y veo a los alumnos que se golpean, son agresivos, ¿ya? ¿Y de dónde sacas que son agresivos? O sea, ¿cómo se te ocurre? Yo me voy a una cooperativa y veo que los socios tienen el problema de que su rentabilidad no es buena. ¿De dónde sacas ese problema? O sea, ¿qué hay? ¿Qué hacen estas personas como para que tú puedas deducir que tienen ese problema? ¿Ves? Imagínate el caso. Es como que, a ver, tú te sientes mal, tienes algunos síntomas, te vas al médico. El médico te pregunta, ¿qué es lo que tiene? Y tú le dices, me duele acá, me duele acá. Das todos los síntomas, ¿sí? En conclusión, el médico te da un diagnóstico. Ese es el diagnóstico. Pero para llegar a este diagnóstico has tenido síntomas, ¿sí? Entonces no te olvides que para que tú me digas que el problema de estas personas es este, es porque estas personas han tenido tales y tales características, ¿sí? Condiciones, conductas que te han hecho deducir que estas personas tienen este problema, ¿ok? Si esto lo tienes clarísimo, ni vuelta que darle, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Ahora, el siguiente problema, también grande, que si no lo solucionas, que si no lo respondes, mejor dicho, no tienes forma de levantar esas observaciones, son los instrumentos. Así como el problema, si no está claro el problema, retrocedes al paso 1, igualito. Si tus instrumentos no están claros, ¿qué crees que va a pasar? Recuerda, si tú tienes variable 1 y tienes variable 2, se supone que has utilizado un instrumento para medir esta variable y un instrumento para medir la otra variable. ¿No es cierto? Sean cuantitativos o cualitativos, pero tienes un instrumento que ha medido cada una de tus variables. ¿No te parece que la pregunta típica es, ¿por qué usaste este instrumento? Naturalmente que para medir esta variable hay muchos instrumentos, porque tú has visto otras tesis, ¿verdad? Tú has revisado otras tesis y has visto que esas tesis que tenían esta variable han usado otros instrumentos. Entonces la pregunta del millón es simplemente esa. Si había muchos instrumentos para medir esta variable, ¿por qué? ¿Por qué elegiste este instrumento? Sea cuestionario, sea entrevista, sea lo que sea, pero ¿por qué? Tienes que darme una razón valedera. No me puedes decir, este instrumento lo utilicé yo porque en las otras tesis también lo han usado. O sea que porque otros usaron yo también. No, pues esa no es una respuesta. No me puedes decir que este es un cuestionario que ya está validado en tu país, por eso que yo también lo usé. No es una respuesta. Yo también te puedo decir, ¿sabes qué? Hay 50.000 instrumentos también validados en mi país. Pero ¿y eso qué? Eso no me dice nada. De los 50.000 que están validados, igualito. ¿Por qué? Porque elegí este. ¿No te parece? Entonces tienes necesariamente que tener clara la respuesta. Entiéndeme, si esto no está claro, ¿no te das cuenta que con este instrumento has medido la variable? Si el instrumento no era el adecuado, entonces la medición de tu variable simplemente se va a caer porque no había una medición correcta y todo tu estudio se te viene abajo.
¿Qué tendrías que hacer para levantar esa observación? Simplemente cambiar de instrumento y volver a medir la variable. Si era cuestionario, imagínate, volver a tomar el cuestionario, volver a hacer la estadística, resultados, discusión, conclusiones, todo. No es eso lo que quieres, ¿verdad? Entonces, necesariamente piensa bien los instrumentos. Si tú me dices, mis 2 variables las he medido con cuestionarios, con mayor razón. Dime, ¿ha habido 5 o existen 5 cuestionarios para medir mi variable? De los 5 yo me he quedado con este. ¿Por qué? Por tal razón, no sé, porque es el más antiguo, porque es el más moderno, porque es el, de repente una de las razones es porque se ha utilizado y ha dado buenos resultados, ¿sí? O de repente porque ha sido validado en el Perú, pero se ha utilizado en estudios importantes que han dado resultados importantes, por eso lo estoy usando. Pero no puedes decirme simplemente, yo utilicé este porque ya estaba validado. No, esa no es una respuesta, ¿sí? ¿Me estás entendiendo? Tienes que tener la respuesta clara de qué instrumentos has usado y por qué. Ahora, si tú has usado unas entrevistas para medir las 2 variables, está bien. Es un estudio cualitativo. Yo no tengo inconveniente con el enfoque. Mi problema ahorita no es el enfoque, mi problema es el instrumento. Tú me dices, yo he tomado en entrevistas. ¿Por qué? Ahí viene la pregunta de cajón. ¿Por qué entrevistaste? No puedes decirme simplemente, es que eran 5 personas. No, esa no es la respuesta valedera. Es una respuesta, sí, pero no es la de peso. Tendrías que decirme, yo he utilizado entrevistas porque lo que yo quería era lograr una idea de lo que la gente tenía, la percepción de esa gente. Quería que esas personas me den su punto de vista, quería yo escuchar a esas personas, quería escuchar sus emociones, sus sentimientos. Por eso es que tomé entrevistas. Yo utilicé acá un cuestionario y la otra la medí con entrevistas, hice un mixto. Explícame por qué. ¿Por qué hiciste un mixto? ¿Por qué usaste un cuestionario acá? ¿Por qué acá usaste una entrevista? ¿Por qué? ¿Por qué las 2 variables no las mediste con cuestionario? ¿Por qué las 2 variables no las mediste con entrevista? ¿Por qué hiciste un enfoque mixto? Si tienes la respuesta, bien. Pero si no la tienes, espero que todavía no vayas a sustentar. O si ya te toca en estos días, espero que estés bien preparado para poder responder esto. ¿Ya? Mira que yo he tenido muchas sustentaciones en las que pregunto esto y no me pueden responder. Ellos creen que porque ya yo cogí un cuestionario que existe en otras tesis y que está validado, ya es suficiente. Yo no te digo que esté mal. Yo lo que quiero es que me des una explicación de por qué elegiste ese instrumento. ¿Me entendiste? Puede que el cuestionario sea una maravilla. Yo no puedo dudar del contenido del cuestionario. Yo lo que te estoy preguntando es por qué elegiste ese y por qué no otro. No puede ser el único. Hay muchos cuestionarios. Entonces, entiéndeme, si había 10 cuestionarios que miden esta variable, ¿por qué elegiste ese? ¿Por qué ese sí y no el otro? ¿Ya? Espero que no te olvides de esos detalles. Porque créeme que si el instrumento está bien que mida lo que debería medir, pero si no me puedes explicar por qué lo elegiste, no tienes forma de salvarte. Y luego la pregunta siempre de cierre. No es suficiente con que tú expliques los resultados. No es suficiente con que me digas, ¿sabes qué? A mí me salió A. Naturalmente la pregunta de todo el mundo es, ¿por qué te salió A y por qué no te salió B? A ver, explícame. ¿Por qué si, por ejemplo, yo estoy en el Perú, si en un estudio que hicieron en Ecuador, que está acá cerquita, salió A, y por qué un estudio que fue hecho en España, que está al otro lado del mundo, por qué salió B? O sea, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué acá me sale A y por qué allá salió B? Explícame por qué. Si mis resultados han sido correctos, porque he usado los instrumentos correctos, está bien. Pero si mis instrumentos no fueron los correctos, obviamente que los resultados tampoco lo son. ¿Ya?
Ahora, si tú tomas un cuestionario, no es suficiente pues que te pongas a pregunta por pregunta, hacerme tu gráfico, tu círculo. No es suficiente. En la pregunta 1 salió eso, la pregunta 2 y el total. ¿Ves? En sí, tú buscabas, por ejemplo, la relación entre las dos variables. Ya, me dices que sí, que sea relación considerable. Ya, ¿por qué? No es suficiente con que tú me digas al autor A y al autor B también le salió lo mismo que a mí. Insisto con la pregunta, ¿por qué? ¿Ves? Ese por qué siempre tienes que ponerlo en tu tesis. En cada cosita que pones, en cada detalle, siempre tienes que decir por qué. Si yo voy a elegir este diseño, ¿por qué? Si yo voy a elegir esta población, ¿por qué? ¿Sí? Pero no asumas con que yo usé esto y ya está. No, no es suficiente. ¿Sí? Entonces yo espero que me hayas entendido estos 3 puntos, porque si estos fallan, créeme, no hay forma de que puedas levantar tus observaciones. Yo he visto muchas tesis en que estos 3 puntos, los 3, están mal. ¿Y qué crees que podríamos haber hecho? ¿Cambiar los resultados? No puedo. ¿Cambiar el instrumento? Sí, tendría que cambiar el instrumento, pero al cambiar el instrumento cambian los resultados. El problema seguirá siendo el mismo, pero si esto no está bien, cambia todo. ¿Ves? Cambia todo. Entonces, yo ahora lo que te voy a sugerir es que analices bien qué es lo que estás haciendo. Nunca te olvides qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo, ¿sí? Y si ya te acercas a una sustentación, vamos, te pueden hacer muchas preguntas, que de hecho sí. Yo no quiero ahondar que te van a preguntar esto, te van a preguntar aquello. Tú tienes que saber todo, pero esto es lo más importante, porque si esto está mal, te caes y te caes bien feo porque no vas a tener forma de levantarte, ¿ya? Bueno, yo sé que tú me conoces, yo soy Rosario Martínez, sabes que yo llevo años enseñando a los profesionales a hacer sus tesis y sabes también que llevo varios años ayudándolos a salir de las observaciones. Tengo muchos estudiantes que tienen largas listas de observaciones en las que a veces yo misma digo, ¿qué hago contigo? ¿Qué hago contigo? Le digo a mi alumno, porque si está mal esto, si esto no está claro, ¿qué hago contigo? Vamos de atrás hacia adelante o muevo adelante para que no se muevan los resultados. A veces se puede, a veces no. Pero si el instrumento ya te lo han observado, entonces los resultados no van y tenemos que empezar de nuevo. Y yo sé que muchas veces es doloroso porque tienes la tesis completa, que hasta el asesor te aprobó, pero llegan los miembros del jurado y te desaprobaron. Y entonces tú dices, ¿pero qué pasó acá? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Lo definitivo son los miembros del jurado. Si ellos te dicen que estas cuestiones no están bien, pues ahí quedaste. No te queda otra más que retroceder y volver para que puedas acomodar cada una de estas partes. Si tú deseas que yo te ayude a que puedas prepararte para la sustentación, pues bueno, simplemente comunícate con nosotros y yo te preparo. En una sesión de 1 hora te puedo preparar para que sustentes, pero yo necesito primero que tú sepas bien qué es lo que estás haciendo y por qué. Porque mis preguntas van a ir enfocadas a eso. Yo no te voy a decir, por si acaso te van a preguntar esto, vas a responder aquello, no. Yo voy a hacer contigo una simulación de sustentación. Tú me vas a sustentar y yo ahí te voy a empezar a preguntar. Y por supuesto que al final te voy a tener que decir, me tenías que haber respondido esto, me tenías que haber dicho aquello. ¿Por qué? Porque se trata de prepararte. Se trata de que cuando vayas a la sustentación, vayas con la idea de que ese estudio tú mismo lo hiciste y que nadie más sabe más que tú. ¿Sí? Así que vamos, muchachos, tienes que estar completamente listo para hacer. Así que ya sabes, si necesitas que te prepare para una buena sustentación, pues simplemente ponte en contacto con nosotros, escríbeme en tus comentarios y ya me avisas qué es lo que necesitas. Gracias.